Buenas tardes. Hoy con mi compañera Laura le vamos a presentar la sección 11.4, el análisis de sensibilidad, y una parte de la sección 11.7. Para empezar tenemos los objetivos de aprendizaje del capítulo 11 del texto guía. El primer objetivo es analizar los flujos de efectivo relevantes y los tres componentes principales de los flujos de efectivo. El segundo objetivo es analizar las decisiones de expansión contra las decisiones de reemplazo, los costos líquidos, los costos de oportunidad. El tercero es calcular la inversión inicial, las entradas de efectivo operativas y el flujo de efectivo terminal asociados con una propuesta de inversión de capital. El cuarto, reconocer la importancia de la identificación del riesgo en el análisis de los proyectos de presupuesto de capital y estudiar el riesgo y las entradas de efectivo, el análisis de sensibilidad y la simulación como enfoques conductores para tratar el riesgo. El quinto es describir la obtención y el uso de las tasas de descuento ajustadas al riesgo TDAR, los efectos de portafolio y los aspectos prácticos de las TDAR. Y el último es seleccionar el mejor de entre un grupo de proyectos mutuamente excluyentes con vías desiguales, utilizando los valores presentes meta-analizados. Vale, ahorita vamos a ver por qué debe interesarle el capítulo. En cuestión a la contabilidad, nos interesa para comprender los flujos de efectivo del presupuesto capital y para proporcionar datos de ganancias, costos de prestación y fiscales, todo eso con la finalidad de usarlos en el desarrollo y la supervisión de los flujos de efectivo proyectados. También nos sirve para comprender el riesgo causado por la variabilidad de estos flujos de efectivo. En cuanto a los sistemas de información, nos permite entender la dinámica de estos flujos de efectivo de los presupuestos de capital y así conservar la información y facilitar la recuperación de los datos necesarios para el desarrollo de los proyectos. En cuanto a la administración, para comprender esos flujos de efectivo del presupuesto de capital y los enfoques conductuales para lidiar con el riesgo, de modo que se puede identificar cuáles flujos de efectivo son relevantes y cuáles no. En cuanto al marketing, es importante para conocer esos flujos de efectivo de capital, nos permite medir el riesgo de los proyectos al elaborar el presupuesto de capital, de manera que pueda hacer estimaciones de ingresos y costos para pues, nuevos programas de marketing o nuevos productos. En cuanto a operaciones, nos puede servir para hacer las estimaciones de ingresos y costos de las propuestas de adquisición de equipo nuevo o instalación de producción. Asimismo, para comprender los flujos de efectivo de presupuestos de capital asociados con las propuestas de adquisición de nuevas plantas y equipo, las cuales pues, van a ser evaluadas por los administradores de la empresa, pues más que todo cuando son proyectos riesgosos o proyectos con vidas desiguales o con capital limitado. Y por último, en cuanto a la vida personal, será importante cuando se considera una salida importante de fondos, por ejemplo, la compra de una casa, el pago de la matrícula de la universidad. Allí, pues, resulta conveniente realizar una proyección de los flujos de efectivo asociados y de esta manera usar estimaciones para determinar el valor de los activos y la capacidad para enfrentar, pues, el pago correspondiente a lo que queramos, pues, pues la casa o la inversión. Así como cualquier desembolso futuro asociado. Ahora bien, vamos a ver la sesión 11.4, que es la del cálculo del flujo efectivo terminal. Y pues bueno, en cuanto al cálculo del flujo de efectivo terminal, este es un flujo efectivo que resulta de la conclusión y liquidación de un proyecto al final de su vida. Es decir, representa el flujo efectivo después de impuestos. Para calcular este flujo de efectivo, es indispensable conocer los ingresos derivados de la venta de activos, los impuestos sobre la venta de activos y el cambio en el capital de trabajo neto. Entonces, primero vamos con los ingresos derivados de la venta de activos. Se tiene que los ingresos derivados de la venta de un activo nuevo o viejo se conocen como valor residual y representan el monto esperado neto de los costos por remoción o limpieza, pues cuando se finaliza el proyecto. Para las inversiones de capital destinadas a la expansión y renovación, los ingresos provenientes del activo viejo son iguales a cero. Sin embargo, pues en los proyectos de reemplazo, los ingresos provenientes, tanto del activo nuevo como el activo viejo que se va a reemplazar, deben tomarse en cuenta. Por otro lado, estos ingresos derivados de la venta de activos, del activo viejo al final de su vida útil originalmente planeada, representa un ingreso al que se renuncia. Un ingreso al que se renuncia al principio. O pues un costo de oportunidad que también debe tomarse en cuenta en los flujos de efectivo del proyecto nuevo. Esto lo haremos más a fondo más adelante.
Después, pues tenemos los impuestos sobre la venta de activos. Con respecto a esto, pues primero se debe identificar cuándo en la inversión toma lugar una sustitución de un activo viejo por uno nuevo. Allí, pues existen dos elementos claves para el cálculo del flujo de efectivo terminal. Primero, al final de la vida del proyecto, la empresa desecha el activo nuevo, de modo que los ingresos después de impuestos derivados de la venta del activo nuevo representan una entrada de efectivo. Pero en el caso de que no se sustituya el activo viejo, los ingresos recibidos por este son recibidos, pero al final del proyecto. En cambio, de haber sido considerados parte de la inversión inicial de haberlo desechado. Pero por esto, cuando no se desecha, el activo viejo se debe contabilizar como una salida de efectivo los ingresos después de impuestos que la empresa hubiera recibido por haberlo desechado. Listo, seguimos con, bueno, otra cosa a tener en cuenta es que ahora el valor de los impuestos dependerá de la diferencia entre el valor al que se vende un activo viejo y su valor en libros. Ahora, con respecto al cambio de trabajo neto, se tiene que cuando se calcula el flujo de efectivo terminal, el cambio en el capital de trabajo neto representa la recuperación de cualquier inversión de capital de trabajo neto inicial. Entonces, pues si una empresa reemplaza el equipo que se utilizaba para fabricar un producto que se va a retirar del mercado, el inventario acumulado pues, de este producto que se va a retirar, pues va a disminuir hasta que ya, pues hasta cero. Y esa reducción del inventario representa una entrada de efectivo al término del proyecto. Otras cuentas de capital de trabajo como cuentas por cobrar y cuentas por pagar se declinan al final del proyecto de manera que el resultado es una entrada de efectivo a partir de un menor capital de trabajo. Por otro lado, para un proyecto que requiere una inversión inicial en capital de trabajo, pero no incrementos, pues después en el capital de trabajo, el monto de capital de trabajo recuperado al final va a ser igual pues al monto obtenido en el cálculo pues de la inversión inicial. Bueno, entonces ahora tenemos un ejemplo. Nos dice que la compañía Powell Corporation espera liquidar la máquina nueva al final de sus 5 años de vida útil de $50,000 netos después de pagar los costos de remoción y limpieza. La vida útil esperada de la nueva máquina propuesta como la vida útil restante de la máquina vieja es de 5 años. Si la máquina vieja, si no se sustituye hoy por la máquina nueva, podría liquidarse al final de los 5 años en $10,000. Al vender la máquina vieja hoy, la empresa pierde la oportunidad de recibir 10,000 de ingresos por la venta en 5 años, o sea, dentro de 5 años. De modo, pues, que se debe tener en cuenta todo eso ocurrido que ya lo vamos a ver. La empresa espera recuperar su inversión de capital de trabajo neto de $17,000 al término del proyecto y la empresa paga impuestos a una tasa del 40%. Bueno, listo. Entonces aquí, para hallar el flujo de efectivo terminal, tenemos vamos a hallar los ingresos después de impuestos por la venta de la máquina propuesta. Entonces, primero, pues tenemos los ingresos por la venta de la máquina, que habíamos dicho que es $50,000. Entonces, aquí están. Ahora bien, analizar las entradas de efectivo operativas presentadas anteriormente, podemos ver que la máquina nueva tendrá un valor en libros de 20,000 al término de 5 años. Como el precio de venta, como ya habíamos visto, es 50,000, la máquina no está por debajo de su costo inicial, pues que nos dicen que es 400,000, pero es mayor que su valor en libros, que es 20,000, ¿cierto? Entonces, los impuestos se pagarán solo sobre la depreciación recuperada de 30,000. Por los que impuestos serán de 12,000, porque los impuestos es 40%, entonces 0,4 por 30,000, pues son 12,000. Entonces ya tenemos los impuestos, aquí se hace la resta y pues aquí se tiene el total de ingresos después de impuestos, ¿no? De la máquina propuesta. Ahorita pues es con la máquina nueva, ahorita vamos a ver de la máquina actual, que es la máquina vieja. Tenemos unos ingresos por la venta de la máquina actual que habíamos dicho que eran de 10,000 y pues esto ya que si se hubiera conservado la máquina vieja, ¿cierto? En servicio después pues, de estos 5 años restantes que le quedan, se habría depreciado completamente al momento de su venta. Entonces, como la máquina vieja se vendería en 10,000 pesos en 5 años a partir de ahora, una cifra menor que su precio de compra original, que fue de 240,000,
y mayor que su valor en libros de 0, pues experimentaría una ganancia gravable de 10.000. Teniendo también pues estos 4.000 de impuestos por la venta de la máquina actual, pues son esos 10.000 por 0,4, que pues serían 4.000. Entonces ya tenemos el total de ingresos después de impuestos de la máquina actual, que serían 6.000. Y ahorita tenemos que el cambio en el capital de trabajo neto, lo habíamos visto que es lo que piensa recuperar de la inversión, es lo que piensa recuperar su inversión de capital de trabajo neto, entonces es 17.000, y pues aquí podemos ver que el flujo efectivo terminal después de estos valores sería 49.000. Y pues ya, esto es como un ejemplo de cómo sería. Ahorita vamos a ver el análisis de sensibilidad, que pues se utiliza para obtener una percepción de la variabilidad de las entradas de efectivo y los valores presentes netos. Además, este análisis es de forma conductual, ya que los analistas calculan el BPN de un proyecto considerando escenarios o resultados diversos. Entonces aquí se tiene, digamos, se tienen en cuenta entradas de efectivo y salidas de efectivo al azar, y después se hace el modelo matemático para pues como presentar valores, situaciones optimistas, pesimistas y las probables. Entonces, bueno, como dice aquí, comúnmente se calculan los BPN asociados con las entradas de efectivo pesimistas, entonces un número al azar pesimista, pues uno que sea más probable y otro optimista. Y ahora bien, el intervalo se calcula restando el resultado pesimista del BPN del resultado optimista. Entonces, pues aquí lo podemos ver. Entonces, el resultado pesimista es 1.500, el más probable es 2.000 y el optimista es 2.500. Entonces, pues se resta 2.500, a 2.500 le resta 1.500 y se tiene este 1.000, y lo mismo, este 4.000 se resta 0 y este es 4.000. Bueno, entonces esta es una explicación. En sí, pues se tiene que el gerente financiero de Treadwell Tire Company y de otros tres escenarios, pues como está el pesimista más probable y el optimista, y pues en esas tablas se muestran los entradas de efectivo, que son estas, y los BPN, que son estas, resultantes pues para cada caso. Al comparar los intervalos de la entrada de efectivo, que son estas, 1.000 y 4.000, y los intervalos del BPN, que es restar este 9.015, este 1.400 queda esto, y este 20.000, este 10.000, quedan 30.000, pues resulta que parece que el proyecto A es menos riesgoso que el proyecto B. Pues esto, ¿por qué? Porque el proyecto B, como ustedes ven, tiene un intervalo muy grande. Es decir, que yo puedo ganar esto, pero me arriesgo a perder mucho, ¿me entienden? En cambio, o sea, el resultado pesimista no se aleja tanto del resultado optimista, ¿sí? Solo se alejan 7.600, en cambio este es de 30.000. Entonces, puesto que ambos proyectos tienen el mismo BPN, más probable de 5.212, que es este, un inversionista con aversión al riesgo se inclinará por el proyecto A, porque pues tiene menor riesgo al tener un menor intervalo en un BPN. Bueno, ahora vamos a hablar de la sección 11.7 referente a las precisiones acerca de la elaboración del presupuesto de capital. Esto se basa en que en el análisis de proyectos de presupuesto de capital con frecuencia hay que hacer precisiones para tomar en cuenta circunstancias especiales. Y pues en sí hay tres áreas en las que con frecuencia necesita ese análisis especializado. La primera es la comparación de proyectos mutuamente excluyentes que tienen vías desiguales, la segunda la identificación de opciones reales y la tercera es el razonamiento de capital causado por una restricción de presupuesto que hay que cumplir. Aunque pues hay que aclarar que en esta exposición solo vamos a abarcar el primero, que es la comparación de proyectos mutuamente excluyentes. Bueno, la comparación de proyectos desiguales se refiere a que a menudo los gerentes financieros deben seleccionar el mejor entre un grupo de proyectos que tiene unas vías desiguales, es decir, que o sea, no, uno puede durar 3 y el otro 6 años, a eso se refiere. Entonces hay que tener en cuenta que si los proyectos son independientes, la duración de la vida del proyecto no es crucial. Pero si los proyectos tienen vías desiguales y son mutuamente excluyentes, es decir, que cada uno de estos va a estar compitiendo contra los otros proyectos,
y se va a poder aceptar a solamente uno de ellos. El efecto en la diferencia de las vías sí se debe tomar en cuenta. Y pues eso es especialmente importante cuando necesita un servicio continuo del proyecto en consideración. Y pues si esto no fuera así, simplemente el proyecto con el mayor valor presente neto sería el seleccionado. Continúa. Entonces, para ilustrar esto, tenemos un ejemplo, es que ET Company, una compañía regional de televisión por cable, evalúa dos proyectos, uno X y otro Y, y los flujos de efectivo relevantes de cada proyecto se van a presentar en la siguiente tabla. Y el costo de capital aplicable para utilizarse en la evaluación de este proyecto igualmente riesgoso es del 10%. Bueno, entonces pues aquí tenemos los flujos de efectivo de los proyectos X y como vemos el proyecto X tiene una vida de 3 años, el proyecto Y tiene una vida de 6, la inversión inicial del proyecto X es de 80.000 y el del proyecto Y es de 85.000. Entonces, pasa por favor. Entonces, lo primero que haremos es evaluar los dos proyectos ignorando las diferencias de vida, es decir, como si estos fueran independientes. Y pues para eso simplemente les calculamos el BPN y el proyecto que tenga el mayor valor será el escogido. Bueno, pues recuerden que la fórmula la hacemos con el costo de capital, luego los flujos de efectivo y eso en paréntesis, luego le sumamos la inversión inicial. Entonces esa es la fórmula a hacer en Excel. Devuélvelo, por favor. Y para aquí pues aclarar que si no se toma en cuenta la diferencia de las vías, el proyecto escogido sería pues el proyecto Y, ya que tiene el mayor BPN de 19.000 frente a 11.000 que tiene el proyecto X. Bueno, y para el análisis del ejemplo anterior estaría incompleto si los proyectos son mutuamente excluyentes. Y pues para comparar correctamente sus proyectos con vías desiguales debemos considerar en el análisis de diferencia de vida, se debe considerar el análisis tomando en cuenta las diferencias de vida, ya que si no pues se podría tomar una decisión errónea. Y aunque pues el libro y nos comenta que existen varios métodos para el manejo de vías desiguales, este nos muestra pues, la técnica más eficiente, bueno lo dice en el libro, que es el método del valor presente neto analizado. Esto lo que hace es que convierte el valor presente neto de proyectos mutuamente excluyentes con vías desiguales en una anualidad equivalente en términos del valor presente neto, que se puede usar para, y así se puede, de esa forma se pueden comparar luego BPN para saber cuál es mayor. Entonces, el primer paso para realizar este método es calcular el valor presente neto de cada proyecto durante su vida usando el costo de capital apropiado, es decir, que nos diga el ejercicio o el que sea el caso. El segundo es convertir el valor presente neto en una anualidad que tenga una vida, es decir, encontrar una anualidad que tenga la misma vida y el mismo valor presente neto que el proyecto. Y por último, seleccionar el proyecto que tenga el mayor valor presente neto anualizado. Y pues, este es el ejemplo que retomamos el ejemplo anterior. Aquí ya pues pasamos rápido porque pues es el mismo valor presente neto que hayamos en los anteriores casos. Y pues ya en este paso lo que vamos a hacer es convertir los valores presente neto del paso 1 en anualidades que tengan la misma vida y valor presente neto del proyecto. Y pues para eso se intentará contestar la siguiente pregunta. Por ejemplo, el proyecto X, ¿qué anualidad de 3 años igual a la vida del proyecto tiene un valor presente de 11.277, que es el valor presente neto del proyecto? Y pues una vez que se encuentran estos valores, como por medio de la fórmula que es valor presente neto analizado es igual, o sea, el valor presente neto, igual, el valor presente neto, perdón, ahí se me fue una A, esa A se refiere más bien si es el proyecto X o Y, o sea, el valor presente neto de, por ejemplo, el proyecto X es igual al valor actual del proyecto X con su costo de capital, sus periodos y el -1, que creo que se refiere al tipo. Y ya con eso se daría en cada uno y nos da 4.534 y 4.365. Y pasa, por favor. Y pues ya lo último que se haría es seleccionar que tenga un valor presente neto analizado mayor, que en este caso es el valor, es el proyecto X, 4.534. Y ya, y eso sería pues todo. Muchas gracias.